de crear nuevas tecnologías e incentivar procesos dinámicos y eficaces en la humanidad. Gracias a esto se crea la máquina, que revolucionó todo el contexto humano. En esta parte de la historia nace Nicolás Carnot, quien es el precursor de la termodinámica, y en su obra maestra, que se titula Reflexiones sobre la potencia motriz del calor y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia, en 1824. Voy a exponer el ciclo de Carnot. Inicialmente el ciclo de Carnot consta de 4 procesos fundamentales: 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Como en nuestro primer ítem o primer proceso, vamos a tener una adición de calor, donde va a haber una expansión de volumen a temperatura constante con un gas ideal o perfecto. En nuestro segundo ítem o proceso vamos a tener un proceso adiabático, donde va a haber una expansión del gas y una disminución de la temperatura. En nuestro tercer proceso vamos a tener nuevamente un proceso isotérmico, donde el gas se va a comprimir a temperatura constante. Acá en el esquema lo podemos observar. Y en nuestro cuarto proceso vamos a volver a un proceso adiabático, donde el gas se comprime de nuevo. Acá podemos ver en el esquema también, en la figura. Por último, el gas se comprime nuevamente, lo cual lo hace reversible. Hay una nueva comprensión donde el calor ya no abandona la máquina o ciclo. El calor se queda aquí y sigue comprimiéndose para poder elevar su temperatura y restaurar a su medio original, donde el ciclo se va a repetir nuevamente. A continuación les voy a explicar el ciclo de Carnot mediante una gráfica. Para seguirles explicando el ciclo y que entiendan un poco mejor el ciclo de Carnot, vamos a observar esta gráfica, donde en nuestro eje Y vamos a tener presión y en nuestro eje X vamos a tener volumen. Como primera medida, en nuestro punto AB vamos a tener un proceso isotérmico con una absorción de calor del foco caliente al foco frío. En nuestro punto BC vamos a tener una disminución de la temperatura y una expansión del gas. Acá lo podemos observar. En nuestro punto CD vamos a tener una compresión del gas a temperatura constante, y en nuestro punto DA vamos a tener una comprensión nuevamente del gas para cerrar el ciclo, donde la temperatura va a aumentar para llegar a su estado natural nuevamente y empezar nuevamente nuestro ciclo de Carnot. Vamos a tener en cuenta que la mayoría de máquinas térmicas que son más eficientes, que llegan a tener un 100% de eficacia o aproximarse al 100%, son las máquinas que utilizan el ciclo de Carnot. Obviamente ninguna máquina térmica en ningún momento va a alcanzar el 100% de su eficiencia, pero las que tienen mayor eficiencia son las que utilizan el ciclo de Carnot. Gracias. Y el ciclo de Carnot explican de que la energía no desaparece ni se destruye, esta puede ser transformada y seleccionar el sentido en el que es transformada. El ciclo de Carnot es un ciclo ideal reversible que utiliza 2 fuentes de energía para generar un máximo rendimiento. El ciclo se produce entre un foco caliente y un foco frío, que funciona a partir de que el motor térmico toma energía a una alta temperatura para generar un trabajo y vierte energía de desecho al foco frío a una mínima temperatura y así generar su máximo rendimiento. El ciclo de Carnot es un ciclo ideal reversible. Podemos tener 2 procesos, el del motor térmico y de refrigeración. Por ahora vamos a realizar un ejemplo de máquina térmica, el cual cede calor del foco caliente, genera un trabajo en el motor térmico y genera un calor de residuo en el foco frío. El ejercicio es:
Una máquina térmica trabaja entre dos focos a 300 y 100 grados Celsius absorbiendo una cantidad de calor 1 de 100 kilocalorías y cediendo un trabajo de 50 kilojoules. Las preguntas son: determinar el rendimiento de la máquina térmica, determinar cuál sería el rendimiento de la máquina térmica, el rendimiento máximo, y cuál es el calor cedido a la fuente fría. Aquí tenemos nuestros datos de calor 1 o del calor suministrado al sistema de 100 kilocalorías, la temperatura 1 de 300 grados Celsius a 573 Kelvin. El trabajo realizado por el sistema desde 50 kilojoules lo convertimos a kilocalorías y serían 11,95 kilocalorías, y la temperatura 2 se encuentra en 100 grados Celsius, sería 373 Kelvin. Como ya sabemos, la eficiencia o rendimiento de una máquina térmica es igual al trabajo realizado por el sistema sobre la cantidad de calor suministrada al mismo. Aquí tenemos que el trabajo realizado por el sistema es de 11,95 kilocalorías, que es el trabajo realizado, sobre la cantidad de calor suministrado al sistema, que es Q1, 100 kilocalorías. Tenemos un 0,1195, es decir, un 11,95% de rendimiento de nuestra máquina térmica. Ahora, la pregunta 2 nos dice cuál sería el máximo rendimiento de nuestra máquina térmica. Sabemos que el rendimiento de nuestra máquina térmica es igual a 1 sobre el calor 2 sobre el calor 2, que es el foco frío, sobre el calor 1, que es el foco caliente. Estas dos cantidades son proporcionales a sus temperaturas. Quiere decir entonces que la fórmula de rendimiento de la máquina de Carnot y equivalente a sus temperaturas es igual a 1 menos temperatura 2 del foco frío sobre la temperatura 1 del foco caliente. Tenemos entonces que 1 menos la temperatura 2, que es igual a 373 Kelvin, sobre la temperatura 1, que es del foco caliente, que es igual a 573 Kelvin. Tenemos un igual a 0,349, multiplicándolo por 100 tenemos un 34,9% de rendimiento de la máquina térmica. Ahora, la pregunta 3 nos dice cuál es el calor cedido a la fuente fría. Como ya sabemos, la fuente o foco frío, que es Q2, es igual al calor cedido por Q1 o el foco caliente menos el trabajo realizado por el sistema. Entonces, Q2 es igual a 100 kilocalorías, que es nuestro calor cedido al sistema, Q1 menos el trabajo, que son 11,95 kilocalorías. Tenemos entonces que el calor cedido al Q2 o al foco frío es igual a 88,05 kilocalorías. Con este ejercicio podemos determinar que la máquina no es muy eficiente, porque tenemos que la eficiencia real de la máquina es del 11,95% y el rendimiento máximo que podría llegar a tener con el ciclo de Carnot es de 35%. Ahora también podemos determinar que no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque cada 100 kilocalorías que se le añaden o se le agregan al sistema, solo va a obtener o va a utilizar 11,95 kilocalorías, y la que obtenemos en el foco frío, que es de 88,05%, se están desperdiciando. Al ser un ciclo reversible, podemos invertir todos sus procesos y convertirlo en un refrigerador. Así que este proceso se llama refrigerador de Carnot, en donde, ¿cómo funciona? El proceso toma calor del foco frío, genera o realiza un trabajo y vierte el calor de desecho al foco caliente. Tenemos un ejercicio del refrigerador de Carnot que pregunta cuál es el coeficiente de operación de refrigeración para un refrigerador que trabaje entre los 5 grados Celsius y los 22 grados Celsius. Entonces, la temperatura final, la temperatura fría, que es de 5 grados Celsius, y la temperatura caliente, que es de 22 grados Celsius. El coeficiente de operación de refrigeración es igual al calor que ingresa al sistema sobre el calor que sale menos el mismo calor que ingresa. Tenemos que estos calores son proporcionales a sus temperaturas. Entonces la fórmula quedaría de la temperatura que ingresa, que es la temperatura fría, sobre la temperatura el calor que sale, que es la temperatura caliente, menos la misma temperatura que ingresa, que es la temperatura fría.
La temperatura fría es de 278 Kelvin sobre la temperatura caliente 295 Kelvin menos 278 Kelvin. Esto nos da un resultante del coeficiente de operación del 16,35. El ejercicio quiere decir que por cada joule de energía que se suministra al sistema se está utilizando 16,35. Buenas tardes, mi nombre es César Giovanni Castillo y continuamos con la exposición del ciclo de Carnot, ya un poquito más enfocado en las máquinas. Como ya lo hemos visto antes, pues el ciclo de Carnot consiste en dos fases, una en donde hay dos fases isotérmicas y dos adiabáticas. El ciclo de Carnot se produce cuando se trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de la fuente de alta temperatura, la cual cede un calor Q2 a la baja temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Eso lo vemos en esta parte, donde se produce de un Q1, donde es el foco de alta temperatura, hacia un foco de baja temperatura, en el cual pues se produce un trabajo, ¿no?, que es aprovechado por una máquina térmica. Este ciclo lo podemos ver, por ejemplo, en las máquinas de vapor, en el cual el foco caliente es en realidad la caldera, el cual pues es elevada su temperatura, y el cual pues produce un vapor de agua, el cual entra por una válvula de entrada que llega a un pistón, el cual pues por la presión del vapor produce un movimiento, el cual pues hace que se expanda el volumen y produzca un cambio de energía cinética que se transfiere a través de la biela, la cual genera un movimiento de una rueda. Y ya pues pasando acá del foco caliente, que como les estaba hablando la caldera, pasa después a un foco frío, que en este caso puede ser un condensador o puede ser como tal la atmósfera, ¿no? Eso lo que hace es que se genera ese movimiento. Acá lo podemos ver, por ejemplo, en un tren, una locomotora, el cual pues la caldera pues es alimentada pues por carbón, y la cual eleva pues la temperatura, que hace que se mueva el pistón y hace el movimiento de avance del tren, ¿no?, el cual pasa de un foco caliente, que es la caldera, hacia el pistón, hacia este pistón que hace mover la biela, y luego pasa a un foco frío, que es la atmósfera como tal. Este ciclo también de Carnot también se puede ver en un refrigerador, la cual funciona en sentido inverso, ¿no?, denominándose entonces frigorífico. Se extraería calor del foco Q2 aplicando un trabajo, y se daría un Q2 al foco caliente. Entonces quiere decir que este es a la inversa, ¿no?, del foco frío, que es hay que aplicarle un trabajo, que eso lo puede hacer un motor eléctrico, cosa tal que extraiga calor del foco frío hacia el foco caliente. Ese es básicamente como el ciclo de Carnot, pero en un refrigerador, sino que la diferencia en es que hay que aplicarle un trabajo. Ese trabajo lo... This is the rhythm of the night, oh yeah.